Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Esas palabras que te paralizan el corazón, que te dejan sin aire, que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre el amor y la familia. Pero escucha bien lo que voy a contarte, porque lo que pasó después cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Fue una llamada. Una simple llamada telefónica un martes por la tarde. Yo estaba en el jardín regando las rosas que mi esposa María había plantado hace 20 años. Esas rosas que cuidé cada día desde que ella se fue, como si al cuidarlas pudiera mantenerla viva de alguna manera. El teléfono sonó. Vi el nombre de mi hijo en la pantalla y sonreí. Siempre sonreía cuando él llamaba. Era mi hijo mayor, mi orgullo, el niño que llevé en hombros, al que enseñé a andar en bicicleta, el que se graduó con honores. Contesté con alegría: «Roberto, qué sorpresa, hijo. ¿Cómo estás?» Hubo un silencio. Un silencio que duró apenas 3 segundos, pero que sentí como una eternidad. Y luego escuché su voz, fría, distante, como si estuviera hablando con un extraño. «Papá, vendí la empresa, y tu casa también. Mañana paso a recogerte, te llevo al asilo». El mundo se detuvo. La manguera se me cayó de las manos. El agua siguió corriendo empapando mis zapatos, pero yo no podía moverme. No podía respirar. No podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? «Lo que oíste, papá. Ya está decidido. Firmé los papeles esta mañana. La casa se vende la próxima semana. El asilo está pagado por 6 meses. Deberías estar agradecido, no todos los hijos se hacen cargo así». Agradecido. Esa palabra retumbó en mi cabeza como un martillo. Agradecido. ¿Agradecido por qué? ¿Por perder mi hogar, por perder la empresa que construí con mis propias manos durante 40 años? ¿Por ser arrancado de los recuerdos de mi esposa, de mi vida, de mi dignidad? Quise gritar, quise llorar. Quise preguntarle cómo era posible que el niño que crié, que alimenté, que eduqué, pudiera hacerme esto. Pero mi garganta estaba cerrada. Las palabras no salían. «Roberto, hijo, no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué hice mal?» «No es personal, papá. Es práctico. Tú ya no puedes cuidarte solo. La casa es muy grande para ti. Y la empresa, bueno, alguien tenía que tomar decisiones. Tú ya no estás en edad para eso». «No estoy en edad. Tengo 68 años. 68 años de vida, de trabajo, de sacrificio. Y ahora mi propio hijo me decía que ya no servía para nada. Nos vemos mañana a las 10. Ten tus cosas listas. No traigas mucho, en el asilo no hay espacio». Y colgó. Así, sin más. Sin despedirse. Sin preguntarme cómo me sentía. Sin darme la oportunidad de decir nada. Colgó como quien termina una llamada de negocios. Fría. Eficiente. Calculada. Me quedé ahí parado en medio del jardín, con el agua corriendo a mis pies, y las rosas de María, observándome en silencio. Y por primera vez en 5 años desde que María murió, sentí que estaba completamente solo en el mundo. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que él no podía imaginar, es que yo no era el anciano indefenso que él creía. Y lo que pasó después, bueno, eso cambió todo. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años, y durante 42 años creí que había construido una familia perfecta. Nací en un pueblo pequeño de Extremadura, hijo de campesinos humildes que apenas sabían leer. Mi padre trabajaba la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, y mi madre cosía ropa para las familias del pueblo. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Y ese valor, esa dignidad, fue lo que ellos me enseñaron por encima de todo. A los 18 años me vine a Madrid con 25 euros en el bolsillo y un sueño: construir algo propio. Trabajé en lo que fuera. Lavé platos, cargué cajas en el mercado, limpié oficinas por las noches. Dormía en una pensión que compartía con otros 5 hombres, todos igual de pobres, todos igual de soñadores. Pero yo tenía algo que muchos no tenían: hambre. Hambre de salir adelante. Hambre de demostrar que un chico de pueblo podía llegar lejos. A los 23 años conocí a María. Ella trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de importaciones. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida.
No por su físico, aunque era preciosa, sino por su alma. Tenía esa luz en los ojos que solo tienen las personas buenas, las personas que ven lo mejor en los demás. Me enamoré de ella el primer día. Y milagrosamente ella se enamoró de mí también. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la iglesia de mi pueblo. Mi madre lloró de felicidad. Mi padre me dio un abrazo fuerte y me dijo al oído: «Cuídala bien, hijo. Las mujeres como ella son un regalo de Dios». Y yo lo hice. La cuidé cada día de nuestra vida juntos. 2 años después, nació Roberto. Mi hijo. Mi primogénito. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Eran las 3 de la madrugada cuando María empezó con las contracciones. Corrimos al hospital, yo nervioso, ella tranquila, siempre tan serena. Cuando el médico puso a Roberto en mis brazos, lloré. Lloré como un niño. Ese pequeño ser tan frágil, tan perfecto, era mi hijo. Y juré en ese momento que haría todo, absolutamente todo, para darle una vida mejor que la mía. 3 años más tarde llegó Sofía, mi niña, mi princesa. Con ella la familia estaba completa. Éramos 4. 4 contra el mundo. Y yo trabajaba como un loco para darles todo. Para que no les faltara nada. Para que nunca sintieran el hambre que yo había sentido, la incertidumbre, el miedo al mañana. A los 30 años, con los ahorros de una década y un préstamo que me quitaba el sueño, fundé mi propia empresa, Transportes Gutiérrez. Empecé con una furgoneta vieja y un cliente. Uno solo. Pero trabajé 18 horas al día. Manejaba la furgoneta, cargaba las cajas, llevaba la contabilidad por las noches. María me ayudaba con el papeleo mientras los niños dormían. Éramos un equipo, una familia. Y poco a poco la empresa creció. De una furgoneta pasamos a 3. De 3 a 10. De 10 a una flota de 30 camiones. Contraté empleados. Abrí oficinas en 3 ciudades, gané contratos con empresas grandes. Transportes Gutiérrez se convirtió en un nombre respetado en el sector. Y yo me sentía orgulloso. No por el dinero, aunque ahora vivíamos bien. Me sentía orgulloso porque había cumplido mi promesa. Mis hijos crecieron sin pasar necesidades, fueron a buenas escuelas, tuvieron oportunidades que yo nunca tuve. Roberto estudió administración de empresas. Se graduó con las mejores notas. Yo estaba ahí en primera fila aplaudiendo como un loco cuando recibió su diploma. Después vino a trabajar conmigo a la empresa. «Quiero aprender de ti, papá», me dijo. Y yo orgulloso le enseñé todo. Cada secreto del negocio, cada contacto, cada estrategia que había aprendido en 40 años de trabajo. Le di acceso a las cuentas, lo puse en el consejo directivo, lo preparé para que algún día él tomara las riendas. Sofía eligió otro camino. Se hizo maestra. Se casó con un buen hombre, Javier, un ingeniero noble y trabajador. Se fueron a vivir a Valencia, pero hablábamos cada semana. Ella siempre se preocupaba por mí. «¿Comiste bien, papá? ¿Descansaste? ¿Tomaste tus medicinas?» Era el alma de su madre. Dulce, cariñosa, atenta. Roberto se casó con Patricia. Desde el principio algo en ella no me gustó. Era calculadora. Siempre preguntando por números, por inversiones, por propiedades. En las reuniones familiares sus ojos se movían evaluando, midiendo el valor de cada cosa. Pero me callé. Era la esposa de mi hijo. Y yo quería creer que la amaba. Hace 5 años mi mundo se derrumbó. María empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio. Pero los exámenes mostraron la verdad brutal: cáncer avanzado. Los médicos nos dieron 6 meses. Ella vivió 8. 8 meses de quimioterapia, de dolor, de noches en vela. Yo estuve a su lado cada segundo. Le sostuve la mano mientras vomitaba. Le acaricié la cabeza cuando perdió el pelo. Le susurré que la amaba cada noche antes de dormir. El día que murió, con Roberto y Sofía a nuestro lado, María me miró con esos ojos que ya no tenían brillo y me dijo: «Cuídalos, Fernando. Cuida a nuestros hijos. Y cuídate tú también». Fueron sus últimas palabras. Y yo prometí. Prometí cuidarlos siempre. Después de su muerte me sumergí en el trabajo. Era mi forma de no pensar, de no sentir el vacío enorme que María había dejado.
La casa estaba llena de ella, su ropa en el armario, su perfume en el baño, sus rosas en el jardín. Pero también estaba vacía, terriblemente vacía, sin su risa, sin su voz, sin su presencia. Roberto empezó a venir más seguido. Tienes que descansar, papá. Deja que yo maneje más cosas en la empresa. Y yo, cansado, triste, acepté. Le di más poder, más control. Confié en él porque era mi hijo, porque yo lo había criado, porque pensé que él haría lo correcto. Pero ahora, parado en mi jardín, empapado de agua y de dolor, me daba cuenta de que había cometido el mayor error de mi vida. Le había dado todo a mi hijo, y él me lo había quitado todo. Esta es mi historia. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón de la sala, el mismo sillón donde María y yo solíamos ver películas los domingos por la tarde. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un huracán. Repetía una y otra vez las palabras de Roberto: vendí la empresa, y tu casa también. Mañana te llevo al asilo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo, el niño al que enseñé a dar sus primeros pasos, se había convertido en esto? Intenté buscar señales, pistas, momentos en los que debía haber notado algo. Y las encontré. Dios mío, las encontré. Habían estado ahí todo el tiempo, pero yo había estado demasiado ciego, demasiado confiado, demasiado estúpido. Los últimos 6 meses habían sido extraños. Roberto venía a visitarme cada vez más seguido, pero sus visitas no eran como antes. Antes llegaba, me abrazaba, preguntaba cómo estaba, se quedaba a tomar café. Ahora llegaba con papeles. Siempre con papeles. Papá, necesito que firmes esto. Es rutina, cosas de la empresa. Y yo firmaba. Confiaba. Porque era mi hijo. Patricia lo acompañaba cada vez más. Ella nunca había sido muy cariñosa conmigo, pero en estos últimos meses se había vuelto casi pegajosa. Suegro, ¿cómo se siente? ¿Ha comido bien? No será mucho trabajo para usted mantener esta casa tan grande. Siempre con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre evaluando, calculando. Recordé una conversación de hace 3 meses. Estábamos cenando los 3 aquí en mi casa. Yo había preparado paella, el plato favorito de Roberto cuando era niño. Mientras comíamos, Patricia dijo casualmente: Fernando, hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para una sola persona. ¿No te sentirías más cómodo en un lugar más pequeño? Hay residencias muy bonitas ahora con gente de tu edad, con enfermeras, actividades. Son asilos, Patricia, le había dicho. Y no, gracias. Esta es mi casa. Aquí viví con María. Aquí nacieron mis recuerdos. Vi cómo intercambiaba una mirada con Roberto. Una mirada rápida, cargada de significado. Pero en ese momento no le di importancia. Ahora entendía. Hace 2 meses Roberto me había llevado al notario. Papá, necesitamos actualizar algunos documentos de la empresa. Protocolos legales, ya sabes. Firmé papeles sin leerlos bien. El notario, un hombre mayor que parecía tener prisa, apenas me explicó nada. Firme aquí, don Fernando. Y aquí. Perfecto. Salimos en 20 minutos. ¿Qué había firmado? Mi estómago se revolvió al pensarlo. Había firmado el control total de la empresa. Había firmado algún poder que le permitía vender mi casa. Dios santo, ¿qué había hecho? Y luego estaba el dinero. Hace 3 semanas Roberto me había convencido de que consolidáramos las cuentas. Es más eficiente, papá. Más fácil de manejar. Además, yo me encargo de todo. Tú no tienes que preocuparte por nada. Y yo, idiota de mí, acepté. Le di acceso. Total acceso. Me levanté del sillón y caminé hacia mi estudio. Encendí la computadora con manos temblorosas. Entré a mi banca en línea. Lo que vi me heló la sangre. Mi cuenta de ahorros, la que tenía casi 200.000 euros, ahora tenía 3.000. 3.000 euros. El resto había desaparecido. Revisé los movimientos. Transferencias. Todas autorizadas con mi usuario y contraseña. Pero yo no había autorizado nada. Roberto tenía mis claves. Yo se las había dado hace 6 meses porque es más fácil, papá, por si necesitas ayuda con algo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mouse. Abrí el correo electrónico.
Busqué cualquier cosa relacionada con la empresa. Y ahí estaban. Docenas de correos de los últimos 2 meses que yo nunca había visto. Roberto había cambiado la configuración de mi correo para que ciertos mensajes se desviaran directamente a una carpeta oculta. Leí con horror. Comunicaciones con compradores potenciales para la empresa. Valoraciones de la propiedad de mi casa. Consultas sobre residencias de ancianos. Todo estaba ahí. Todo planeado meticulosamente. Y todo a mis espaldas. Pero había algo más. Un correo de hace una semana entre Roberto y Patricia. Debió haber sido un error porque estaba en mi bandeja de entrada principal. Lo abrí. Amor, ya casi está. El viejo firmó todo. La empresa se transfiere la próxima semana. La casa ya tiene comprador, con lo que saquemos podemos pagar las deudas y todavía nos sobra para el departamento en Barcelona que quieres. 6 meses en el asilo, lo mínimo que exige la ley para no levantar sospechas. Después, ya veremos. De todas formas, a su edad, ¿cuánto le queda? Las lágrimas corrieron por mi rostro. No lágrimas de tristeza, lágrimas de furia, de indignación, de traición absoluta. Mi propio hijo. Mi sangre. El niño que llevé en hombros, al que ayudé con la tarea, al que consolé cuando su primer amor le rompió el corazón. Ese mismo niño ahora me trataba como un estorbo. Como un obstáculo entre él y mi dinero. Deudas. ¿Qué deudas? Roberto nunca me había dicho nada de deudas. ¿En qué había gastado el dinero? ¿Cómo había llegado a esto? Pero entonces algo dentro de mí cambió. Algo oscuro y profundo. La tristeza se transformó en determinación. Si había aprendido algo en 68 años de vida, en 40 años construyendo un negocio desde cero, es que nunca te rindes. Y que la mejor venganza no es el odio. Es la justicia. Miré el reloj. Eran las 4 de la madrugada. En 6 horas, Roberto vendría a recogerme. Pero yo no iba a estar aquí esperándolo como un cordero camino al matadero. Oh, no. Yo tenía 6 horas para cambiar mi destino. Y sabía exactamente qué hacer. Tomé el teléfono y marqué un número que no había llamado en años. Sonó 3 veces antes de que una voz ronca contestara. Diga, Andrés, soy Fernando Gutiérrez. Necesito tu ayuda. Ahora. A las 9 de la mañana siguiente, mi casa parecía la misma de siempre. El sol entraba por las ventanas, las rosas de María se mecían con la brisa, el café estaba recién hecho. Pero yo no era el mismo hombre que había contestado el teléfono de Roberto el día anterior. Había pasado la noche en vela, pero no de dolor, de acción, de planificación, de preparación. Y cuando escuché el auto de Roberto estacionarse frente a mi casa a las 10 en punto, estaba listo. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Roberto estaba ahí con Patricia a su lado. Él vestía un traje caro de esos que cuestan más de lo que yo ganaba en un mes cuando empecé. Patricia llevaba gafas de sol enormes y un bolso de marca. Ambos tenían esa expresión de superioridad, como si ya hubieran ganado. Buenos días, papá, dijo Roberto con una sonrisa forzada. ¿Estás listo? Pasen, les dije con calma. Quiero hablar con ustedes antes de irnos. Vi cómo intercambiaban una mirada. Patricia parecía impaciente, pero Roberto asintió. Claro, papá. Pero no podemos tardar mucho. Tenemos la cita en el asilo a las 11. Entraron a la sala. Roberto se sentó en el sillón donde yo había pasado la noche. Patricia se quedó de pie mirando su reloj de vez en cuando. Yo me quedé frente a ellos de pie con las manos en los bolsillos. Quiero que me expliquen algo, comencé. Mi voz era tranquila, controlada. Quiero que me expliquen cómo es posible que ayer me llamaras para decirme que vendiste mi empresa y mi casa sin consultarme. Roberto suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. Papá, ya hablamos de esto por teléfono. Alguien tenía que tomar decisiones. Tú ya no estás en condiciones de manejar estos asuntos. No estoy en condiciones. Repetí sus palabras lentamente. Hijo, tengo 68 años. No 90. No tengo demencia. No estoy inválido. ¿Qué te hace pensar que no estoy en condiciones? Patricia intervino con esa voz melosa que tanto me irritaba. Fernando, cariño, no es que no estés en condiciones. Es que, bueno, a tu edad estas cosas son muy estresantes. Nosotros solo queremos lo mejor para ti.
Un lugar donde estés cuidado, donde no tengas que preocuparte por nada. Un asilo, dije. Llámalo por su nombre, Patricia. Un asilo. Un lugar donde dejan a los viejos que estorban. No es así, papá. Roberto se levantó acercándose a mí. Es una residencia de lujo. Tiene jardines, actividades, personal médico las 24 horas. Y cuesta 6 meses de mi pensión, ¿verdad? Lo interrumpí. Los 6 meses mínimos que exige la ley para no levantar sospechas de abandono. El rostro de Roberto se tensó. ¿De qué hablas? Hablo de esto. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. El correo. Su correo con Patricia. Ese correo donde planeaban mi vida como si yo fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Patricia dio un paso atrás, quitándose las gafas de sol. Sus ojos, antes calculadores, ahora mostraban pánico. Papá, déjame leerte tu propio correo, hijo. Mi voz se endureció. Ya casi está. El viejo firmó todo. La empresa se transfiere la próxima semana. Con lo que saquemos podemos pagar las deudas y todavía nos sobra para el departamento en Barcelona. 6 meses en el asilo, lo mínimo que exige la ley. Después, ya veremos. De todas formas, a su edad, ¿cuánto le queda? El silencio que siguió fue absoluto. Roberto no podía mirarme a los ojos. Patricia se había puesto pálida. ¿Cuánto te queda? Repetí sus propias palabras. Esas fueron tus palabras, Roberto. Tu padre, el hombre que te dio la vida, que trabajó 60 horas a la semana para que tú pudieras estudiar, que te enseñó todo lo que sabes, es solo un viejo al que le queda poco tiempo. Un obstáculo. Un estorbo. ¿No es como suena, papá? ¿Nete? No. Mi voz subió de volumen por primera vez. Entonces, ¿cómo es, Roberto? ¿Cómo es que robaste mi dinero? ¿Cómo es que vendiste mi empresa sin mi permiso? ¿Cómo es que planeas dejarme en un asilo para cobrar mi herencia antes de que me muera? Patricia intentó hablar. Fernando, tienes que entender, Roberto tiene deudas, la empresa no está yendo bien, necesitábamos... Yo no necesito entender nada, exploté finalmente. Lo que necesito entender es cómo mi propio hijo se convirtió en un ladrón, en un traidor, en alguien capaz de ver a su padre como una cuenta bancaria. Roberto levantó las manos en un gesto defensivo. Papá, cálmate, no es bueno para tu corazón. No te atrevas. Lo señalé con el dedo. No te atrevas a fingir que te preocupas por mi salud. Si te preocupara, no habrías planeado todo esto. Si te preocupara, habrías hablado conmigo. Habrías sido honesto. Pero no. Preferiste tratarme como un idiota, como un viejo senil al que podías manipular. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de rabia, de decepción, de dolor profundo. ¿Sabes qué es lo peor, Roberto? No es el dinero, no es la casa, no es ni siquiera la empresa. Lo peor es que creí en ti, confié en ti. Te di todo. Y tú me pagaste con traición. Roberto intentó acercarse, pero yo retrocedí. No me toques, no te atrevas a tocarme. Papá, por favor, ¿podemos arreglar esto? No. Mi voz se volvió fría. Calma. Peligrosamente calma. No podemos arreglar esto, porque lo que tú rompiste no tiene arreglo. Rompiste algo que nunca podrás recuperar. Mi confianza, mi amor, mi respeto. Patricia intentó una última vez. Fernando, seamos razonables. La empresa está en números rojos. La casa necesita reparaciones que cuestan una fortuna. Nosotros solo intentábamos... ¿Intentaban qué, Patricia? La miré con desprecio. Robar, porque eso es lo que son. Ladrones. Ladrones que se esconden detrás de palabras bonitas como lo mejor para ti y a tu edad. Me senté lentamente en mi sillón. De repente me sentía muy cansado. Pero no era el cansancio de la derrota. Era el cansancio de quien ha tomado una decisión difícil. Quiero que se vayan de mi casa, dije en voz baja. Ahora. Papá. Ahora, grité. Salgan de mi casa antes de que llame a la policía. Roberto dio un paso adelante. Su expresión había cambiado. Ya no era el hijo arrepentido. Era otra cosa, algo oscuro y desesperado. No puedes hacer eso, papá. Ya firmaste los papeles. La empresa es mía. La casa está en venta. Tienes que venir con nosotros. Me levanté lentamente y lo miré a los ojos.
En ese momento vi al extraño en el que se había convertido. Y él vio algo en mis ojos que lo hizo retroceder. Algo que le dijo que esto no iba a ser tan fácil como pensaba. Ah, sí, dije suavemente. ¿Eso crees, hijo? ¿Crees que porque firmé unos papeles que no leí bien, ahora puedes quitarme todo? ¿Crees que soy tan estúpido? Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Les doy 30 segundos para salir de mi casa. Después llamo a la policía y les muestro ese correo. Estoy seguro de que les interesará saber sobre fraude, coerción a un anciano y apropiación indebida. Patricia tomó a Roberto del brazo. Vámonos, ya encontraremos otra forma. Pero Roberto no se movía. Me miraba con una mezcla de odio y miedo. Esto no se queda así, papá. Tienes que entender. 30 comencé a contar. 29, 28. Finalmente se movió. Patricia prácticamente lo arrastró hacia la puerta. Antes de salir, Roberto se giró una última vez. Eres un viejo terco. Te vas a arrepentir de esto. 25, continué contando. Se fueron. Escuché el auto arrancar y alejarse. Solo entonces cerré la puerta y me dejé caer contra ella. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Mis manos temblaban. Pero había una sonrisa en mis labios. Una sonrisa amarga, pero una sonrisa al fin. Porque Roberto no sabía algo. No sabía que durante esa noche en vela, yo había hecho más que leer correos y descubrir su traición. Había hecho llamadas. Había movido piezas. Había activado un plan. Y lo que venía ahora, lo que venía ahora iba a cambiar todo. Me acerqué al teléfono y marqué. Andrés, soy yo. Ya se fueron. Está todo listo. Escuché su respuesta y sonreí. Una sonrisa real esta vez. Perfecto. Nos vemos en tu oficina en 1 hora. Colgué y miré mi reflejo en el espejo del recibidor. Vi a un hombre cansado con el corazón roto. Pero también vi determinación. Vi fuerza. Vi dignidad. Y eso era algo que Roberto nunca podría quitarme. Después de que se fueron, me quedé solo en la casa. Completamente solo. El silencio era ensordecedor. Me senté en el sillón y por primera vez en horas dejé que todo cayera sobre mí. El peso, el dolor, la realidad de lo que acababa de pasar. Mi hijo me había traicionado. No era una pesadilla. No era un malentendido. Era real. Tan real como el aire que respiraba. Tan real como las lágrimas que ahora corrían libremente por mi rostro. Cerré los ojos y vi su carita de bebé. Roberto con 2 años corriendo hacia mí gritando «¡Papá, papá!», con esa risa que iluminaba mi día. Roberto con 6 años llorando porque se había caído de la bicicleta y yo limpiándole las rodillas diciéndole que los hombres valientes se levantan. Roberto con 12 años abrazándome fuerte cuando su equipo de fútbol perdió el campeonato. Roberto con 18 el día de su graduación diciéndome «Gracias por todo, papá. Todo lo que soy es gracias a ti». ¿En qué momento ese niño se había perdido? ¿En qué momento el amor se había convertido en codicia? ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en su víctima? Me levanté y caminé por la casa. Cada rincón tenía una memoria. El comedor donde celebramos 1000 cenas familiares. La cocina donde María preparaba sus recetas mientras yo la abrazaba por la espalda. La escalera donde Roberto y Sofía jugaban de niños. El jardín donde enterramos al perro de la familia. Esta casa era mi vida. No era solo paredes y techo. Era 40 años de historia. De amor. De familia. Y mi hijo quería venderla como quien vende un auto usado. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón me pesaba. Entré a mi habitación. La cama que compartí con María durante 38 años seguía ahí. Su lado todavía tenía su almohada. Yo nunca la quité. A veces por las noches la abrazaba y pretendía que ella seguía ahí. Me senté en el borde de la cama y tomé la fotografía de la mesita de noche. Nuestra foto de bodas. María con su vestido blanco sencillo, yo con mi traje prestado. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños, tan inocentes. María, susurré. María, amor mío, ¿qué hago? ¿Qué hago con nuestro hijo? Como siempre no hubo respuesta. Solo el silencio. Pero en ese silencio casi podía escuchar su voz. Pelea, Fernando.
No te rindas. Nunca te rindas. Lloré. Lloré como no había llorado en años. No lloré cuando María murió porque tenía que ser fuerte para los niños. No lloré cuando cerré su negocio después de su muerte. No lloré cuando vendí su auto porque no podía manejarlo sin pensar en ella. Pero ahora lloré. Lloré por todo. Por María. Por Roberto. Por mí. Por la familia que pensé que teníamos y que nunca existió realmente. ¿Qué hice mal? La pregunta me atormentaba. Le di demasiado dinero. Lo hice demasiado dependiente. Debí haber sido más duro con él. Más estricto. Menos generoso. Recordé todos los sacrificios. Las veces que trabajé enfermo para pagar su escuela privada. Las vacaciones que María y yo nunca tomamos porque preferimos ahorrar para su universidad. El auto que le compré cuando cumplió 21. El préstamo que le di cuando quiso poner su primer negocio que fracasó. Siempre dándole, siempre apoyándolo, siempre creyendo en él. Y así me pagaba. Con traición. Con mentiras. Con codicia. Me levanté y caminé hacia el estudio. Abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Saqué el folder con todas las escrituras. La casa, la empresa, las cuentas bancarias. Todo estaba ahí. Todo lo que había construido en una vida de trabajo. Vi los papeles que había firmado hace 2 meses en el notario. Los leí con cuidado ahora. Dios santo. Había firmado un poder notarial dándole a Roberto autoridad completa sobre mis bienes. En caso de incapacidad física o mental, decía el documento. Pero yo no estaba incapacitado. Yo estaba perfectamente bien. Había firmado también una transferencia de acciones de la empresa. No todas, pero sí el 51%. Suficiente para darle control total. ¿Cómo había sido tan ciego, tan confiado, tan estúpido? Porque confiaba en él, porque era mi hijo, porque nunca ni en 1.000.000 de años pensé que sería capaz de hacerme esto. El teléfono sonó. Era Sofía. Mi hija. Mi niña. Por un momento dudé en contestar. Ella sabía. Era parte del plan, no. No podía ser. Sofía no. Ella era diferente. Ella era como su madre. Papá. Su voz sonaba preocupada. Papá Roberto me acaba de llamar. Dice que tuvieron una pelea terrible. ¿Qué pasó? Y ahí estaba. La versión de Roberto. Seguramente le había dicho que yo estaba senil, que estaba paranoico, que me había enojado sin razón. Hija. Mi voz se quebró. Hija, tu hermano intentó robarme. Vendió la empresa. Vendió la casa. Quería meterme en un asilo. Silencio. Un silencio largo y pesado. ¿Qué? Finalmente habló. Papá, eso no puede ser cierto. Roberto jamás. Lo tengo todo por escrito, Sofía. Sus correos, sus planes, todo. Otro silencio. Luego escuché su respiración agitada. Papá, voy para allá. Tomo el primer tren. Estaré ahí en 4 horas. No hagas nada, no firmes nada, solo espérame. Hija, no tienes que. Voy para allá, papá. No estás solo, nunca estarás solo. Colgó. Y por primera vez en ese horrible día sentí algo de esperanza. Algo de calor en el pecho. Sofía. Mi niña. Ella sí me amaba. Ella sí era mi hija de verdad. Pero no podía esperar 4 horas. No podía quedarme sentado sin hacer nada. Porque sabía que Roberto no se iba a quedar quieto. Conocía a mi hijo. Cuando se sentía acorralado atacaba. Y tenía miedo. Miedo de lo que pudiera hacer. Bajé las escaleras y salí al jardín. Las rosas de María se mecían con el viento. Me arrodillé junto a ellas como hacía cada mañana desde que ella murió. Toqué los pétalos suavemente. María, amor. Hablé en voz alta, no me importaba si los vecinos me escuchaban. Nuestro hijo se perdió. No sé cuándo. No sé cómo. Pero se perdió. Y yo no sé si puedo perdonarlo. Sé que tú dirías que sí, que es nuestro hijo, que la familia es sagrada. Pero amor, me duele. Me duele tanto que siento que mi corazón va a explotar. El viento sopló más fuerte como una caricia. Como si María estuviera ahí escuchándome. Hice todo bien, ¿verdad? ¿Verdad que fui un buen padre? Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Les di todo. Todo lo que tú y yo nunca tuvimos. Y él me ve como un estorbo.
Me quedé ahí arrodillado entre las rosas dejando que el sol de la mañana me calentara la espalda. Y en ese momento de quietud, en ese momento de dolor absoluto, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse. No en odio, no en deseos de venganza, sino en algo más poderoso, en determinación, en claridad, en fuerza. Me levanté lentamente. Me sequé las lágrimas. Me enderecé los hombros. Y miré mi casa. Mi hermosa casa llena de recuerdos. Mi fortaleza. Mi hogar. Nadie me la iba a quitar. Nadie. Ni siquiera mi propio hijo. Entré a la casa con paso firme. Subí al estudio. Saqué una libreta nueva y un bolígrafo. Y comencé a escribir. Escribí todo. Cada detalle. Cada fecha. Cada documento que había firmado. Cada transferencia de dinero. Cada conversación sospechosa. Cada señal que había ignorado. Escribí durante 1 hora, 2 horas, hasta que tuve todo documentado. Hasta que tuve un caso. Una evidencia clara de lo que había pasado. Luego tomé el teléfono. Era hora de actuar. Era hora de pelear. Porque si algo me había enseñado la vida, si algo había aprendido en 40 años construyendo un negocio desde cero, es que nunca te rindes. Nunca. Y que cuando alguien te empuja, tú empujas más fuerte. Roberto pensaba que yo era un viejo débil. Un viejo al que podía manipular. Un viejo que se rendiría sin pelear. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Porque yo era Fernando Gutiérrez. Y los hombres como yo no se rinden. Especialmente cuando están peleando por su vida, por su dignidad, por su hogar. Marqué el número de Andrés otra vez. Andrés, necesito que me consigas algo. Necesito el mejor abogado que conozcas, el más agresivo, el más implacable. Porque voy a pelear, y voy a ganar. Y la oficina de Andrés Montoya estaba en el centro de Madrid, en un edificio antiguo pero elegante. Andrés y yo habíamos sido amigos durante 40 años. Nos conocimos cuando ambos estábamos empezando nuestros negocios. Él había estudiado Derecho, se especializó en Derecho Mercantil, y con el tiempo se convirtió en uno de los abogados más respetados de la ciudad. Cuando lo llamé a las 4 de la madrugada, no dudó ni un segundo. Estaré esperándote, Fernando. Lo que necesites. Llegué a su oficina a las 11. Subí en el ascensor con mi carpeta llena de documentos, mis manos todavía temblando un poco, pero mi mente más clara que nunca. Andrés me recibió en la puerta de su despacho. Era un hombre de mi edad con el pelo completamente blanco, pero la mirada aguda como siempre. Nos abrazamos en silencio. Él sabía. Solo por mi voz en el teléfono, él sabía que algo terrible había pasado. «Siéntate, Fernando», me señaló un sillón de cuero. «Cuéntame todo». Y le conté. Desde el principio. Desde la llamada de Roberto hasta la confrontación de esta mañana. Le mostré los correos, los documentos, las transferencias bancarias, todo. Andrés escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Su expresión se volvía más seria con cada detalle. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. «Fernando, esto es grave, muy grave. Lo sé, no solo es grave moralmente, es grave legalmente. Lo que Roberto hizo podría constituir fraude, coerción, apropiación indebida». Hizo una pausa. «Pero tenemos un problema». Mi corazón se hundió. «¿Cuál?» «Firmaste. Firmaste el poder notarial. Firmaste la transferencia de acciones. Legalmente esas firmas son válidas. Pero yo no sabía lo que firmaba. Él me engañó. Lo sé. Y ahí está nuestra oportunidad». Andrés se inclinó hacia adelante. «Fernando, estás dispuesto a pelear, y no me refiero a una pelea legal simple. Me refiero a una guerra. Porque eso es lo que va a hacer». «Estoy dispuesto». «Bien». Se levantó y caminó hacia un archivero. Sacó una carpeta. «Esta mañana, después de tu llamada, hice algunas investigaciones preliminares. Sobre Roberto, sobre sus finanzas, sobre Patricia». Me tendió la carpeta. La abrí con manos temblorosas. «Tu hijo no solo tiene deudas, Fernando. Está arruinado, completamente arruinado». Miré los documentos. Eran informes financieros, estados de cuenta, demandas. Roberto debía dinero a 3 bancos diferentes. Tenía 2 juicios pendientes por pagos no realizados. Había invertido en un negocio que fracasó espectacularmente hace 6 meses. «Dios santo», susurré. «¿Cuánto debe?» «Casi $500,000.
Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. $500,000. ¿Cómo? ¿En qué había gastado tanto dinero? Hay más, continuó Andrés. Patricia. Ella viene de una familia con dinero, pero lo perdieron todo hace 2 años. Su padre invirtió mal, se arruinaron. Ella está desesperada por mantener su estilo de vida. Todo comenzaba a tener sentido. Las visitas frecuentes, los papeles, la prisa, la urgencia. No era solo codicia. Era desesperación. Roberto estaba ahogándose en deudas y vio mi patrimonio como su salvavidas. Andrés, ¿qué puedo hacer? Mi amigo sonrió. No era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Podemos hacer mucho, Fernando. Mucho. Se sentó frente a mí y abrió su computadora. Primero vamos a anular ese poder notarial. Tenemos argumentos sólidos, no hubo explicación adecuada, no había causa real de incapacidad, hubo presión indebida. ¿Podemos hacer eso? Podemos intentarlo. Y con un buen juez creo que ganaremos. Continuó escribiendo. Segundo, vamos a congelar todas tus cuentas, ahora mismo, para que Roberto no pueda mover más dinero. Pero él ya movió casi todo. Lo sé. Y vamos a recuperarlo. Cada euro. Porque esas transferencias fueron hechas bajo un poder que vamos a demostrar que fue obtenido fraudulentamente. Sentí esperanza. Real esperanza por primera vez en 24 horas. Tercero. Andrés me miró directamente a los ojos. La empresa. Ese 51% que firmaste. Vamos a impugnarlo. Y mientras tanto vamos a paralizar cualquier venta. ¿Puedes hacer eso? Puedo. Y lo haré. Se levantó y caminó hacia la ventana. Fernando, conozco a Roberto desde que era niño. Lo vi crecer. Y lo que está haciendo no tiene perdón. No solo es ilegal, es cruel, es inhumano. Es mi hijo, dije en voz baja. Lo sé. Y eso lo hace peor. Se giró hacia mí. Pero Fernando, tienes que entender algo. Si hacemos esto, si peleamos de verdad, tu relación con Roberto estará terminada, para siempre. El dolor en mi pecho se intensificó. Ya está terminada, Andrés. Terminó en el momento en que decidió tratarme como un estorbo. ¿Estás seguro? Porque una vez que comencemos no hay vuelta atrás. Pensé en Roberto, en el niño que fue, en el hombre en el que se había convertido. Pensé en María, en lo que ella diría. Y luego pensé en mí, en mi dignidad, en mi vida, en todo lo que había trabajado. Estoy seguro. Andrés asintió. Entonces comencemos. Pero Fernando, hay algo más que podemos hacer. Algo que Roberto no espera. Tu testamento. Cámbialo, ahora, hoy, antes de que Roberto intente algo más desesperado. Mi testamento. No lo había pensado. En mi testamento actual todo se dividía entre Roberto y Sofía. 50% cada uno. ¿Y qué propones? Andrés sonrió. Propongo que hagamos algo que realmente duela. Algo que le enseñe a Roberto que las acciones tienen consecuencias. Pasamos las siguientes 3 horas planeando. Cada detalle. Cada movimiento. Cada documento. Andrés llamó a su equipo. Vinieron 2 abogados más especialistas en derecho civil y derecho de familia. Revisamos todo. Cada papel que había firmado. Cada transferencia. Cada movimiento bancario. Y encontramos algo. Algo que Roberto había pasado por alto en su prisa y su desesperación. Una de las transferencias, la más grande, había sido hecha después de la medianoche. Después del horario en que yo supuestamente había dado autorización. Un detalle pequeño pero significativo. Una prueba más de que algo no estaba bien. A las 3 de la tarde salí de la oficina de Andrés con una carpeta llena de documentos nuevos. Un nuevo testamento. Órdenes judiciales preliminares. Cartas a los bancos. Todo estaba en movimiento, pero había algo más. Algo que Andrés me había entregado al final. Un sobre blanco, con mi nombre escrito. Ábrelo cuando llegues a casa, me había dicho. Es de alguien que quiere ayudarte. Llegué a casa justo cuando el sol comenzaba a descender. El jardín estaba bañado en luz dorada. Las rosas de María brillaban. Todo parecía tan pacífico, tan normal, como si mi mundo no se hubiera derrumbado. Entré y me senté en la sala. Abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano.
La letra era elegante femenina. Comencé a leer. Estimado señor Gutiérrez, mi nombre es Elena Vargas. Trabajé para usted hace 20 años como secretaria en Transportes Gutiérrez. Usted no me recordará, pero yo nunca lo olvidé. Cuando mi madre enfermó de cáncer, yo no tenía dinero para sus tratamientos. Usted me adelantó 6 meses de salario, sin intereses, sin condiciones. Me dijo, la familia es lo más importante, Elena. Cuida a tu madre. Gracias a usted mi madre vivió 3 años más. 3 años hermosos. Ahora soy abogada, especialista en derecho de ancianos. Y cuando Andrés me contó su situación, supe que tenía que ayudarle. No porque le deba dinero, sino porque le debo la vida de mi madre. Le debo la oportunidad de despedirse de ella. Cuente conmigo para lo que necesite. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza. De recordar que aunque mi hijo me había traicionado, había otras personas en el mundo que recordaban la bondad, que valoraban la decencia, que creían en la justicia. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo. Justo entonces escuché un auto detenerse frente a la casa. Miré por la ventana. Era Sofía. Mi niña había llegado. Abrí la puerta antes de que tocara. Ella me vio y corrió hacia mí. Nos abrazamos en el umbral, ella llorando en mi hombro, yo sosteniendo a mi hija como cuando era pequeña. «Papá», sollozó. «Papá, lo siento tanto. Hablé con Roberto. Le grité. No puedo creer que haya hecho esto. Ya pasó, hija, ya pasó». Nos separamos y ella me miró a los ojos. Tenía los ojos de María. Ese mismo brillo, esa misma bondad. «¿Qué vamos a hacer, papá?». Sonreí. Por primera vez en 2 días sonreí de verdad. «Vamos a pelear, hija. Vamos a pelear y vamos a ganar. Porque tu padre no es el viejo débil que tu hermano cree. Y esta historia apenas comienza. Han pasado 8 meses desde aquella terrible llamada telefónica. 8 meses desde que mi mundo se derrumbó y tuve que reconstruirlo desde los cimientos. Y ahora sentado en el jardín de mi casa, la misma casa que Roberto intentó venderme por debajo, puedo contar el final de esta historia. La batalla legal duró 6 meses. 6 meses de audiencias, de documentos, de declaraciones. Andrés y Elena trabajaron incansablemente. Demostraron que el poder notarial había sido obtenido mediante engaño. Demostraron que yo no estaba incapacitado de ninguna forma. Demostraron con fechas y horas exactas que muchas de las transferencias fueron hechas sin mi conocimiento real. El juez, un hombre mayor de 70 años que entendía perfectamente lo que significaba ser tratado como un estorbo. Por ser mayor, falló a mi favor en casi todo. El poder notarial fue anulado. Las transferencias de dinero fueron revertidas. El 51% de las acciones de la empresa volvió a mi nombre. Y lo más importante, la venta de mi casa fue cancelada justo 3 días antes de que se firmara definitivamente. Roberto intentó defenderse. Contrató abogados caros con dinero que no tenía. Mintió en los estrados. Dijo que yo estaba senil, que no recordaba haber firmado, que Sofía me había manipulado en su contra. Pero los correos estaban ahí. Sus propias palabras lo condenaron. El viejo firmó todo. A su edad, ¿cuánto le queda? No había forma de explicar eso. Patricia intentó salvar su matrimonio abandonando el barco. En plena audiencia se levantó y dijo que todo había sido idea de Roberto, que ella solo había seguido sus órdenes. Fue patético verla. Esa mujer que siempre fue tan calculadora, tan fría, ahora suplicaba y lloraba frente al juez. Pero nadie le creyó. Los correos mostraban claramente que ella había sido parte activa del plan. El juez no solo falló a mi favor, también ordenó a Roberto devolver cada euro que había tomado, con intereses. Y como él no tenía ese dinero, tuvo que vender su auto, su departamento, todo. Se mudó a un apartamento pequeño en las afueras de Madrid. Patricia lo dejó 2 semanas después del fallo. Se fue con un empresario que conoció en un gimnasio. Ni siquiera tuvo la decencia de esperar un mes. La empresa volvió a estar bajo mi control total. Pero yo ya no tenía fuerzas para manejarla. 40 años de trabajo, de sacrificio, de construir algo desde cero. Y al final me di cuenta de que la empresa no era lo más importante. Nunca lo fue. Entonces tomé una decisión. Vendí Transportes Gutiérrez. Pero no a cualquiera.
La vendí a mis empleados, los que habían trabajado conmigo durante décadas. Los que conocían cada camión, cada ruta, cada cliente. Les di un precio justo, les ofrecí facilidades de pago, y vi sus caras de felicidad cuando se convirtieron en dueños de su propia empresa. Esa fue una de las mejores decisiones de mi vida. Con el dinero de la venta hice varias cosas. Primero pagué cada deuda que tenía, cada compromiso. Dejé todo limpio. Segundo, doné una parte importante a un centro de atención para personas mayores. No un asilo. Un verdadero centro donde tratan a los ancianos con dignidad, con respeto, con amor. Puse una condición: que llevara el nombre de María. Centro de Día María Gutiérrez. Ella habría estado orgullosa. Tercero, creé un fondo legal para personas mayores que son víctimas de abuso financiero por parte de sus familias. Elena Vargas lo administra. Ya hemos ayudado a 17 personas en estos 8 meses. 17 ancianos que, como yo, fueron traicionados por quienes debían cuidarlos. Y les hemos dado lo que yo tuve la suerte de encontrar: abogados honestos, apoyo legal y la oportunidad de pelear. Cuarto, cambié mi testamento. Completamente. Roberto ya no está en él. No recibirá ni un euro cuando yo muera. Todo, absolutamente todo, se divide entre Sofía y el fondo legal que creé. Sofía intentó convencerme de que le dejara algo a Roberto. Es tu hijo, papá. Sigue siendo tu hijo. Pero yo fui firme. Un hijo no traiciona a su padre. Un hijo no ve a su padre como una cuenta bancaria. Roberto tomó sus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Y Roberto, no he vuelto a hablar con él. Me llamó 3 veces después del juicio. No contesté. Me envió cartas. No las abrí. Sofía me dice que está trabajando en un almacén, que vive con lo mínimo, que está hundido en deudas. Una parte pequeña de mí, la parte que todavía recuerda al niño que fue, siente pena. Pero la parte más grande, la parte que recuerda su traición, sabe que esto era necesario. Hace un mes me lo encontré en la calle. Fue casualidad. Yo salía del mercado, él entraba a una tienda. Nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos todo. Vergüenza, arrepentimiento, dolor, rabia. Abrió la boca como para decir algo. Pero yo simplemente seguí caminando. No había nada que decir. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Sofía viene a visitarme cada 2 semanas. Trae a sus hijos, mis nietos. Ellos llenan esta casa de risa, de vida, de alegría. Les cuento historias de su abuela María. Les enseño a cuidar las rosas. Les hablo de valores, de dignidad, de respeto. Quiero que crezcan sabiendo que el dinero no es lo más importante. Que la familia se mide en amor, no en herencias. También he conocido gente nueva. El centro comunitario del barrio organiza actividades para personas mayores. Voy 2 veces por semana. Juego dominó, hablo con otros que también perdieron a sus esposas, comparto historias. No estoy solo. Y eso es un regalo. Mi salud está bien. Mejor que nunca, de hecho. El médico dice que mi corazón está fuerte para mis 68 años. Camino 1 hora cada mañana. Como bien. Duermo mejor que antes. Es curioso, desde que saqué el veneno de mi vida, desde que me alejé de quienes me hacían daño, mi cuerpo sanó. He aprendido muchas cosas en estos 8 meses. He aprendido que la sangre no siempre hace la familia. Que puedes compartir ADN con alguien y aún así ser un extraño. He aprendido que la traición duele más cuando viene de quien amas. Pero también he aprendido que puedes sobrevivir a ese dolor. Que puedes reconstruirte. Que puedes encontrar paz. He aprendido que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Que los verdaderos amigos aparecen cuando más los necesitas. Que hay bondad en el mundo incluso cuando todo parece oscuro. Y he aprendido algo muy importante sobre el perdón. Durante meses Sofía me ha preguntado si algún día perdonaré a Roberto. Y yo le digo la verdad, no lo sé. El perdón no es algo que puedas forzar. No es un interruptor que enciendes porque es lo correcto. El perdón real, el que sana, tiene que venir desde dentro. Y todavía no ha llegado. Tal vez algún día llegue. Tal vez no. Y está bien. Porque perdonar no significa olvidar. No significa permitir que te lastimen otra vez. Significa soltar el veneno para que no te consuma.
Y eso lo estoy trabajando cada día. Esta mañana regando las rosas de María tuve un pensamiento. María me hubiera dicho que fuera más suave con Roberto. Ella siempre vio lo mejor en las personas. Siempre creyó en segundas oportunidades. Pero María tampoco habría tolerado la traición. Ella era bondadosa, no tonta. Y creo en el fondo de mi corazón que ella entendería mi decisión. Mi vida ahora es más simple, más pequeña quizás, pero es mía, completamente mía. Nadie decide por mí. Nadie me manipula. Nadie me trata como un estorbo. Y hay una dignidad en eso que no tiene precio. Si tuviera que dar un consejo a otros padres, a otros ancianos, que tal vez están pasando por algo similar, les diría esto: confía pero verifica. Ama a tus hijos pero no seas ciego. Protege lo que construiste no por codicia sino por dignidad. Y si alguien, incluso tu propia sangre, intenta quitarte tu autonomía, tu hogar, tu vida, pelea. Pelea con todo lo que tienes. No esperes a estar en un asilo para darte cuenta de que perdiste tu poder. No esperes a que sea demasiado tarde. Busca ayuda. Habla con abogados. Haz testamentos claros. Pon límites. Y nunca permitas que alguien te haga sentir que por ser mayor vales menos. La vejez no es debilidad. Es experiencia. Es sabiduría. Es una vida entera de lecciones aprendidas. Y eso tiene un valor que ningún dinero puede comprar. Esta noche, cuando el sol se ponga y yo me siente en mi sillón con una taza de café, miraré alrededor de mi casa. Mi casa. No la casa que Roberto intentó vender. No la casa que casi pierdo. Mi casa. Llena de recuerdos de María, de risas de mis nietos, de mi propia historia. Y sonreiré. Porque gané. No gané dinero. No gané venganza. Gané algo mucho más valioso. Gané mi dignidad de vuelta. Gané mi paz. Gané mi vida. Esa fue la última vez que vi a Roberto como mi hijo. Ahora es solo un extraño que alguna vez conocí. Un extraño que me enseñó la lección más dura de mi vida, que a veces perder a alguien no es perder. Es liberarse. Y yo, Fernando Gutiérrez, a mis 68 años, soy finalmente libre. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? No están solos. Hay ayuda, hay esperanza, hay justicia. Mi consejo desde lo más profundo de mi experiencia: si eres mayor y sientes que tus hijos o familiares están tomando decisiones por ti, sin consultarte, si te están presionando para firmar papeles, si están moviendo tu dinero sin explicaciones claras, detente. Busca ayuda legal inmediatamente. Habla con un abogado de confianza, uno que no tenga conexión con tu familia. Protege tus bienes con un testamento claro hecho por un notario independiente. Y si eres hijo o hija de padres mayores, recuerda esto: tus padres te dieron la vida. Te criaron. Te amaron. Merecen respeto. Merecen dignidad. Merecen vivir sus últimos años en paz, no en miedo. El amor verdadero se mide en cuidado, no en herencias anticipadas. Comparte mi historia con alguien que pueda necesitarla. Tal vez hay un anciano en tu familia, en tu barrio, que está sufriendo en silencio. Tal vez tú compartir puede salvar a alguien de vivir lo que yo viví. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme contar mi historia. Cada historia compartida es una luz en la oscuridad para alguien que la necesita. La dignidad no tiene edad. El respeto no caduca. Y nunca es tarde para pelear por lo que es tuyo. Un abrazo fuerte a todos los que me escucharon. Que Dios los bendiga y los proteja. Fernando Gutiérrez, 68 años, Madrid, España. Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Esas palabras que te paralizan el corazón, que te dejan sin aire, que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre el amor y la familia. Pero escucha bien lo que voy a contarte, porque lo que pasó después cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Fue una llamada. Una simple llamada telefónica un martes por la tarde. Yo estaba en el jardín regando las rosas que mi esposa María había plantado hace 20 años. Esas rosas que cuidé cada día desde que ella se fue, como si al cuidarlas pudiera mantenerla viva de alguna manera. El teléfono sonó.
Vi el nombre de mi hijo en la pantalla y sonreí. Siempre sonreía cuando él llamaba. Era mi hijo mayor, mi orgullo, el niño que llevé en hombros, al que enseñé a andar en bicicleta, el que se graduó con honores. Contesté con alegría: Roberto, qué sorpresa, hijo. ¿Cómo estás? Hubo un silencio. Un silencio que duró apenas 3 segundos, pero que sentí como una eternidad.